Bueno, vamos a ver un poco de algunas definiciones que la van a usar en el próximo curso, ¿sí? Pero igual ustedes tienen que saberlo. Vamos acá. Clave candidata. Dice que es un subdominio de atributos que identifica de forma única cada tupla y es mínima. Es decir, no puede quitar ningún atributo sin romper la propiedad de identificación única. A ver, nosotros teníamos un ejemplo. Tenemos jugador que tenía DNI, pasaporte y nombre y edad. ¿Cuál es la clave primaria acá? Y algunos me decían DNI y otros me decían pasaporte. Porque alguien me decía, pasaporte es algo más mundial. Por ahí el juego es mundial. Me conviene más pasaporte. Y otro me decía, no, pero si es algo local de un país, DNI me conviene. ¿No? Con eso identifico cada fila de la tabla. Bueno, es verdad. Entonces, ¿qué tenemos? Básicamente DNI y pasaporte son dos claves candidatas, ¿no? Como se ve acá, DNI y pasaporte son dos claves candidatas a ser clave primaria. ¿Por qué? Porque con DNI puedo determinar tanto pasaporte, nombre y edad, o con pasaporte puedo determinar DNI, nombre y edad. Justamente el nombre de clave es candidato. Cuando ustedes van a una competencia de baile y hay bailarines, todos los bailarines que están ahí son candidatos a ganar el premio, pero solamente uno va a ser el ganador. Justamente ese uno va a ser la clave primaria, que según el contexto van a elegir o DNI o pasaporte. Pero bueno, acá vemos que hay dos claves candidatas. Después tenemos algo muy curioso, que es la superclave. Es un conjunto de atributos de una tabla o relación que identifica de forma única cada tupla registro de esa tabla. Puede tener atributos extra que no son estrictamente necesarios para la identificación única. Puede incluir columnas que no aportan a identificar. A ver, acá, mire, DNI, coma, nombre, determina pasaporte, nombre y edad. Y sí, porque es una clave candidata, podría ser una clave candidata determina una fila, ¿no? Determina las filas de forma única. Entonces sí, DNI solo determina todo. Pero acá le agregó nombre. A ver, es redundante, pero sigue determinando. Sigue determinando. Y como dice, la superclave puede tener atributos extra, redundantes, que no son necesarios. Entonces, esta es una superclave. Esto se le dice superclave. DNI, coma nombre, superclave, y pasaporte, coma edad, también superclave, ¿no? O sea, con pasaporte puedo identificar toda la fila, pero bueno, como la superclave tiene la propiedad esa que se le puede agregar atributos extra, esta es una superclave. Después tenemos atributos primos. Atributos primos también, como el nombre lo dice, son atributos que pertenecen a las claves candidatas. Cuando hablamos de primos, hablamos de parentesco, ¿no? Es como, imagínense ustedes, ven a un amigo y ven a un primo. ¿Con qué hay más parentesco? ¿Con el amigo o con el primo? Bueno, con el primo porque es de sangre, ¿no? Bueno, acá lo mismo. Son atributos que pertenecen a una clave candidata. Las claves candidatas. Entonces tenemos que DNI y pasaporte son atributos primos, ¿sí? Bueno, esto no sé por qué está acá. Bueno, no sé por qué. Bien, tenemos que DNI y pasaporte son atributos primos. Y después atributo no clave. Quiero que se enfoque más en esto, en atributo no clave, qué significa. Para ver estos problemas después en el otro curso vamos a ver por qué expliqué este tema, pero atributo no clave es cualquier columna en una tabla de base de datos que no forma parte de la clave primaria. Quiero que vean, cualquier columna en una tabla de base de datos que no forma parte de la clave primaria. Ejemplo acá, si DNI fuera clave primaria, pasaporte, nombre y edad serían atributos no clave. ¿Sí? Quiero que lo vean. Bueno, fácil. Acuérdense de atributo no clave por ahora. Bueno, vamos a ver la segunda forma normal. Dice una tabla se encuentra la segunda forma normal si cumple con los requisitos de la primera forma normal. Y además, todos los atributos no clave, justamente hablando de no clave, dependen completamente de la clave primaria. Completamente depende. Y acá vemos que concepto de dependencia parcial. Una dependencia parcial ocurre cuando un atributo no clave depende solo de una parte de la clave primaria, que tiene que ser compuesta, obviamente, ¿no? Ahora vamos a ver bien. Pero en lugar de toda la clave. La segunda forma normal elimina estas dependencias parciales, las elimina. Para cumplir debe estar en primera forma normal, eso no se olviden, y no debe haber dependencias parciales entre las columnas no clave, con la prima, ¿no? Veamos acá, ¿estará en segunda forma normal esto? Y bueno, veamos.
Veamos acá. Bueno, primero la clave primaria es Student ID y Cursor ID, los dos juntos, como se ve. El par nunca se repite e identifica todas las filas. Y como solamente hay una clave primaria, entonces es la clave candidata, ¿no? Podemos sacar la clave candidata. Como es una sola clave primaria, entonces hay una sola clave candidata, ¿no? O al revés también. Dice acá, identificamos las dependencias funcionales. Bueno, vemos si esto es la clave primaria, identifica todas las filas, ¿no? Cursor ID identifica Student Name, Cursor Name y Student City. Y después tenemos, vamos a ver si hay otras dependencias funcionales. Vemos, para el Cursor ID 102 tiene el mismo valor de Cursor Name que sería la dependiente. Sí, física, para el 102 tiene física. Bien, entonces tenemos que Cursor ID determina Cursor Name, ¿no? Para el 101 da matemática, para el 103 da química, que es el caso más fácil, ¿no? Entonces Cursor ID determina Cursor Name. ¿Y Cursor ID determina Student Name? Bueno, veamos. Para el determinante 102 y un dependiente de José y después tiene un dependiente de María. Entonces tiene distintos valores. Entonces no determina. Tenemos que... Y así con Student City, ¿no? Cursor ID determina solamente Cursor Name. Ponemos. Student ID. Vemos que para el valor 1, Student Name tiene María. Entonces determina. Para el 2, José y para el 3, Nando. Student ID para el valor 1 tiene Buenos Aires, Student City. Y para Student ID 1 también tiene Buenos Aires. Entonces, Student ID también determina Student City. Por lo tanto, Student ID determina Student Name y Student City. Por lo tanto, logramos ver estas dependencias funcionales en esta tabla. Identificamos atributos primos, Student ID, Cursor ID. Bueno, entonces, hay dependencias parciales. Vemos, después de detectar esto, tenemos que ver las dependencias, si hay dependencias parciales, ustedes siempre tienen que hacer esto. O sea, esto que está acá, siempre tienen que encontrar la clave primaria, ¿sí? Lo demás, esto clave candidata y atributos primos lo vamos a ver más en la segunda parte del curso, donde vamos a hacer una definición de segunda forma y tercera forma normal, más compleja, pero bueno. Bien. Atributos primos justamente son Student ID y Cursor ID. Dice, vemos que los atributos como Cursor Name, ¿no? Depende parcialmente de la clave primaria. O sea, Cursor Name no necesita las dos claves para determinarse. Necesita solamente Cursor ID para determinarse nada más. No necesita toda la tabla, toda la clave primaria. Necesita solamente Cursor ID. Entonces decimos que justamente esta tabla, que se identifica de esta forma, tenemos que Cursor Name, dependencia parcial sobre la clave primaria. Después tenemos Student Name, Student City también depende solamente de Student ID, por lo que vimos acá. Entonces decimos que Student City y Student Name depende parcialmente de la clave primaria. Y nosotros sabemos que no tenemos que tener dependencias parciales, tenemos que tener dependencia total. Entonces sabemos que esto no está en segunda forma normal. ¿Qué hacemos? Lo que vamos a hacer es, vamos a eliminar esas dependencias. ¿Cómo eliminamos esas dependencias parciales? Bueno, fácil. Justamente, lo que teníamos como Cursor ID determina Cursor Name, lo ponemos en una tabla aparte. Student ID, Student Name, Student City es una tabla aparte, ¿no? Y como lo ponemos en una tabla aparte, justamente nuestra clave primaria que teníamos acá, los campos Student Name, Cursor City van a estar acá, ¿no? Van a estar acá. Cursor Name, Student City, entonces va a quedar como pelado, se podría decir, ¿no? Esto va a quedar como pelado, esta de acá. Cuando pasamos a segunda forma normal nos queda Name, Student City, Cursor ID, Cursor Name, y Cursor ID nos queda así, solo sin nada. Bien. ¿Por qué está esto en segunda forma normal? Porque Cursor Name depende totalmente de esto que es la clave primaria. Cursor Name es atributo no clave, depende totalmente de la clave primaria. Student Name, Student City, atributo no clave, depende totalmente de la clave primaria. Bien. Y justamente esta que quedó acá, bueno, no tiene atributos, no clave. Básicamente dependería completamente de la clave primaria acá, ¿no? Bien. Cosas que no tienen que olvidarse. Cuando ustedes pasan esto a segunda forma normal, tienen que sacar los repetidos, ¿sí? Acá María, el Student ID 1 lo saqué, observar el repetido, porque justamente nosotros queremos que sea clave primaria. Entonces se saca los repetidos, ¿no? Y acá Cursor ID lo mismo. Saqué el repetido que era 102, lo dejé solamente 1.
Bueno, esto como es clave primaria compuesta se deja igual. Bien, vamos a ver algo muy importante que tienen que verificar cada vez que hacen estas normalizaciones. Definición dice acá. La descomposición es el proceso de dividir una tabla de relación en dos o más tablas más pequeñas para eliminar redundancias, dependencias parciales o transitivas. En nuestro caso eliminamos dependencias parciales, ¿no? Y eliminamos también la redundancia que, bueno, acá había dos filas de María y dejamos una, ¿no? Y de estructura y de forma de mejorar la estructura de la base de datos sin perder información. Eso es importante. Si ustedes piden información está mal. ¿Y cómo hacemos para saber que hay una buena descomposición? Bueno, veamos esto. Recuerden, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Sí? Justamente hablando de este tema, vamos a ver por qué este lema acá. Dice, sin pérdida de información. Nosotros si volvemos a juntar las tablas descompuestas con inner join, vamos a recuperar exactamente la tabla original. Eso garantiza que no se pierdan los datos. Tampoco se tienen que inventar datos nuevos. Tiene que quedar igual como estaba antes. Y acá nos dice, si hacemos el select, ¿no? Y el inner join de curso con el inner join de las tres tablas, básicamente, nos tiene que devolver la original. Vamos a ver si pasa eso. ¿Se conservará? ¿Va a devolver la original? O sea, si hago el inner join de estos tres, ¿me va a devolver esta original? Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo. Hay una. Esta es la tabla. Esta es las tablas normalizadas, ¿no? Students, como vimos, student course. Esta es la tabla intermedia, básicamente. Y cursos. Si hacemos el inner join de esas tres, me devolvería a devolver esta tabla original. Vamos a ver si me devuelve a la original. Y vamos a comparar, ¿no? Vamos a hacerle un poquito de zoom a ver a esto. Bien, vamos acá. Vamos a ver, Cursor ID 101 y Student ID 1. Tenemos Buenos Aires en matemáticas. María, Buenos Aires en matemáticas, como se ve acá. Después vamos a ejemplos, Student ID 3 y Cursor ID 103, que sería esto. Tenemos Mendoza, como se ve acá, Química y Ana. Bueno, logramos entonces, por lo menos la primera parte de descomposición no perdimos datos. Y otra es la conservación de las dependencias funcionales, ¿sí? Ustedes tienen que conservar las dependencias funcionales antes de la normalización y después de la normalización. Dice que las reglas de dependencia funcional entre atributos como los cursos de ID y cursos de name se siguen cumpliendo después de la descomposición. Así se mantiene la integridad de los datos. Bien, vamos a ver ese temita. Nosotros teníamos que, sin segunda forma normal, teníamos que student ID y curso name dependía de student name, determinaba student name, curso name, student city, ¿no? Y teníamos otra dependencia que era cursor ID, determinaba cursor name, y teníamos otra dependencia que era student ID, determinaba student name, student city, ¿no? Eso era antes de hacer la segunda forma normal. Y después de la segunda forma normal me queda student ID, cursor ID, que sería la tabla intermedia. Cursor ID determina cursor name, student ID determina student name, student city, ¿no? Estas te preservan las dependencias funcionales. Acá se preserva. Y acá, no sé, nos quedaría un poquito de dudas, ¿no? ¿Será que esta dependencia se puede inferir a partir de otras? Bueno, vamos a verlo. Porque nosotros queremos que esta sea igual a esta, ¿no? Queremos que sea igual a esta, ¿no? Para que no se pierda dependencias funcionales. Porque queremos que sea igual a esta que está arriba. Bueno, entonces vamos a hacer algunos truquitos, ¿sí? Bien. Hay muchos truquitos que se pueden hacer. Ahora estoy pensando en uno que es... Bueno, no importa. Vamos a ver. Lo que sabemos es que las dependencias funcionales se deben conservar cuando pasamos a segunda forma normal, ¿no? Entonces, nosotros tenemos estas tres dependencias en segunda forma normal. Con estas tres dependencias funcionales, ¿puedo inferir, no? Con estas tres, ¿puedo inferir a esta que está acá? Si puedo inferir a esta, entonces se me conservaron las dependencias funcionales. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a aplicar axiomas de aumento y axiomas de unión. Tenemos esto, ¿no? Tenemos que cursor ID determina cursor name, ¿no? Le voy a aumentar student ID. Student ID de cada lado, como se ve acá. Y haciendo el axioma de aumento, ¿no? Aumento un atributo de cada lado. Después en B hago lo mismo, pero con esto. Student ID determina student name y student city, pero le aumento cursor ID de cada lado. Bien. Acá aplicamos axioma de aumento. Después lo que vamos a hacer es la regla de unión. Si X determina Y y X determina Z, entonces X determina Y y Z. Entonces como estos dos son lo mismo, o sea, esto es un X y esto es un X, entonces X determina todo esto. Entonces, cursor ID determina
name, city, cursor ID y ID, ¿no? Y además, como sabemos que es redundante esto, ID y cursor ID, queda así esto. ID, cursor ID determina cursor name y city, que justamente es esto, que está acá arriba. Entonces podemos decir que se conservan las dependencias tanto sin segunda forma normal como en segunda forma normal. Por lo tanto, cumplimos con las propiedades de descomposición de una buena descomposición. Que se conservan las dependencias funcionales y que no hay pérdida de información, ¿no? Bien, estos son cosas que tienen que saber para ver si hicieron bien la descomposición, ¿no? Bueno,